Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos a la doctora Dolores Camacho Velázquez del CIMSUR en la UNAM en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Ella ahora nos explicará qué hacen en su centro de investigación. La doctora Dolores Camacho Velázquez es licenciada en Economía y maestra de Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora titular B definitiva de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 53 publicaciones entre artículos y capítulos de libro, ha coordinado libros colectivos y también cuenta con un libro de autoría individual en temas sobre organizaciones campesinas, democracia, movimientos sociales y de resistencia, autonomía y conflictos agrarios. Ha realizado estancias cortas de investigación en el Colegio de San Luis y en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Coordina el grupo de investigación Construcción de la Frontera Sur, Territorio, Democracias y Significados en el CIMSUR UNAM. Fue secretaria académica del CIMSUR UNAM del 2015 al 2019. Ha sido profesora de licenciatura en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNASH, impartiendo seminarios de investigación sobre movimientos y actores sociales y cursos sobre teorías y problemas del desarrollo. También es miembro del Padrón de Tutores del Posgrado en Antropología de la UNAM. Ha organizado y coordinado congresos y ejes temáticos en diversos congresos académicos nacionales e internacionales. Por supuesto que también tiene múltiples ponencias en las que ha impartido en congresos nacionales e internacionales, congresos académicos. Es editora asociada de la revista GER de España y pertenece a las asociaciones académicas nacionales e internacionales como AMER, la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, ALASRU, y fue presidenta del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Pues Dolores, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. La idea es que platiques un poco sobre tu centro de investigación, qué es lo que hacen, qué es lo que haces tú en particular. Bueno, ya ahorita con tu reseña nos vamos dando cuenta que tus enfoques son en los estudios rurales, pero que tú nos puedas platicar sobre esto que haces y lo que hacen en su centro y qué es el centro, ¿no? Bueno, gracias Karina, buenos días, gracias por la invitación. Pues nosotros somos un centro de investigaciones de la UNAM que está ubicado en Chiapas, específicamente en San Cristóbal de las Casas. Y este centro se creó como centro en el 2015. Entonces, pero antes ya existía como programa y ha tenido otras figuras jurídicas. A raíz de que se convierte en un centro de investigaciones, se especializó sobre todo en estudios sobre Chiapas y sobre la frontera sur. En ese sentido, conformamos un grupo de investigación que se especializa en estudiar la parte, lo que llamamos la franja fronteriza Chiapas-Guatemala, que es la que tenemos más cercana, y dado que todos vivimos en Chiapas y hemos hecho investigaciones en Chiapas, pues es la parte de la frontera que mejor conocemos. Ahí nos reunimos un grupo de entre 5 o 6 personas. Los grupos en el CIMSUR no necesariamente son fijos, o sea, dependiendo de los intereses de investigación, uno puede cambiar de grupos o de temas en el momento que así lo considere. Por lo tanto, nuestras investigaciones que hacemos dentro de un grupo, lo que nos une es un eje común, ¿no? Pero todos los investigadores tenemos temas generales que hemos trabajado siempre en diferentes territorios, sobre todo el estado de Chiapas. En ese sentido, mantenemos nuestros intereses de investigación, que en mi caso siempre han sido las organizaciones campesinas, los movimientos sociales, las luchas por la democracia dentro de estos movimientos que se han registrado en Chiapas. Y en los últimos años, como es obvio y es en todo el territorio mexicano, pues la resistencia, ¿no? Y esto es porque estudiar movimientos sociales en estos momentos, o incluso movimientos campesinos en estos momentos, es muy complicado. Como hemos discutido muchas veces, ya no es tan fácil hablar de la existencia de aquellos grandes movimientos campesinos que vivíamos en nuestros estados, ¿no? Que era muy fácil identificarlos, muy fácil trabajar con ellos, las grandes movilizaciones, el surgimiento de organizaciones nuevas cada vez. A partir de esta crisis que hemos vivido en el campo mexicano y a través de las
y como resultado de las políticas neoliberales que hemos discutido ya en otros momentos, pues esos movimientos tendieron a desaparecer como los conocíamos. Ya no son los grandes movimientos campesinos que antes veíamos en las grandes manifestaciones, y ahora más bien lo que estamos viendo son como pequeñas resistencias, ¿no? Son resistencias más comunitarias y se movilizan en cuanto son afectados en su territorio. Y en ese sentido, pues desde hace algunos años, como 6 años aproximadamente, yo me propuse estudiar estas resistencias, obviamente ubicadas en los territorios donde surgen. Y de esa manera yo uní los dos ejes de interés en las investigaciones que hacemos en el CINSUR, analizando un proceso de resistencia hacia megaproyectos que se estaba desarrollando en la parte fronteriza de Chiapas, Guatemala, específicamente en Chicomucelo, y tratando de entenderlo en el contexto binacional con lo que estaba sucediendo en Guatemala, ¿no? Justamente en la parte fronteriza de Chiapas y de Guatemala es donde estos movimientos de resistencia se estaban desarrollando con más ímpetu, y de esa manera yo seguí esos procesos y he concluido una investigación ya de lo que sucedió en esos tiempos. Y en el grupo de investigación, pues hay otros temas, hay compañeros que están estudiando justo en la parte fronteriza también, pero proyectos como las plantaciones de palma. Hay un compañero que desde la perspectiva de la ecología política está analizando esos procesos. Otra compañera trabaja temas del café, analizando también la importancia de la frontera en el cultivo de café en la zona del Tacaná, y son proyectos que aunque analiza el café desde su perspectiva, pero también tiene que ver con el problema de la frontera, ¿no? Poniéndolo como un eje transversal en los estudios que ella hace. Allí tenemos compañeros que son historiadores, entonces que lo que aportan a este grupo de investigación es el análisis de la construcción de la frontera. Y de esa manera, pues apoyan para que los que hacemos investigación actual, pues podamos tener una perspectiva histórica y podamos comprender de mejor manera los procesos que estamos viviendo en estos momentos. En general, esa sería como una pequeña descripción de lo que hacemos. Pues son muchas cosas, aunque es una región muy particularizada, ¿no? Y ahí, en tu opinión y con toda la trayectoria que tú tienes de continuar investigando con organizaciones campesinas, ahora pensaba, no sé si tengas tú alguna referencia en esto que se ha estado discutiendo mucho en cuanto a las concesiones mineras que estuvieron dando. Estaba recordando ahora en este lugar de la reserva, en alguna de las reservas, no sé si del Triunfo o en alguna otra reserva que tú conozcas, que sí dieron concesiones. ¿Ahí hubo resistencias o no hubo resistencias con esto que tú has continuado, ¿no?, investigando? Sí, realmente las resistencias fueron en muchos lugares. En esa zona justamente que tú mencionas del Triunfo, sí hay organizaciones y que se manifestaron en contra de las concesiones, porque como recordarás, hubo un momento en que las concesiones se otorgaron así, sin que nos enteráramos, ¿no? Y fue en todo el país. Fue como una política de apresurarse para otorgar las concesiones, y hay muchas que ni siquiera tenemos claro el territorio donde fueron otorgados, nos hemos ido enterando poco a poco. Sí, por esa zona que mencionas, hay ya incluso, yo no la trabajo directamente, pero hay varios trabajos de colegas, de estudiantes, que han trabajado sobre las resistencias en esos territorios. Y justamente una de las grandes impulsos a estas resistencias que se han manifestado en el estado de Chiapas fue ese motivo, ¿no? Que se estaba afectando no solo los territorios de los campesinos, es decir, en los ejidos donde había estas empresas mineras, sino también las reservas. Y ahí es donde lo que generó mayores manifestaciones que fueron apoyadas por algunas organizaciones no gubernamentales que también se han destacado por esa labor de dar a conocer
en qué territorios se están otorgando las concesiones y movilizar, apoyar para movilizar a las poblaciones para evitar que esas reservas sean afectadas de esa manera. Como recordarás, en Chiapas se detuvieron, al menos en el caso de Chicomucelo y en varias otras, se detuvieron la extracción de los minerales después del asesinato de Mariano Abarca, ¿no? En Chicomucelo. Entonces hubo una instrucción gubernamental del gobernador de esa época, de Juan Sabines, para que ya no se continuara trabajando, pero no se retiraron las concesiones. Es decir, que las concesiones ahí están y en cualquier momento las empresas pues, pueden volver a reclamar, ¿no?, su derecho a trabajar en esos territorios. Entonces la amenaza está ahí, aunque haya disminuido, digamos, el trabajo de las empresas, la amenaza continúa. Y es algo, la ventaja, creo yo, por un lado, es que es algo que la gente ahora tiene más conciencia de lo que implican las mineras, sobre todo, que es la actividad más extractiva de todas las actividades extractivas que hemos denominado. Esta es la peor en todos los sentidos. Entonces me parece que esta resistencia lo que ha logrado es poner de manifiesto o dar a conocer a la población en general el riesgo que ocasiona que trabajen en un territorio, que afecta no solo al pequeño espacio, digamos, donde se instalan, sino a todo lo que colinda o más allá, ¿no? Todavía no es bien claro todas las afectaciones que puede tener en el ambiente, pero bueno, ya cada vez hay más evidencias de las afectaciones directas, al menos en los territorios donde se instalan. Uh-huh. Sí, y bueno, ahora que mencionabas lo de estudiantes, ¿tú asesoras estudiantes solo de tu centro de investigación, de algunas otras instituciones, de licenciatura, de posgrado? ¿Cómo es esta dinámica? Y la otra de una vez para preguntarte, ¿cómo haces para hacer esta vinculación en la sociedad cuando haces tus investigaciones? Estas dos cositas te preguntaría yo. Ajá, bueno, nosotros somos un centro de investigación. En la UNAM sí hay una diferencia clara entre investigación y docencia. O sea, hay investigadores y hay profesores. Aunque los investigadores tenemos la obligación de impartir docencia, pero es muy poca, ¿no? Realmente es mínimo los requerimientos para hacer docencia. Y los profesores también tienen la obligación de relacionar la formación de estudiantes con la investigación, pero también es poco lo que se les exige. Es decir, todavía no hay esta diferencia entre especialidades, entre hacer investigación y hacer docencia. Sin embargo, como en todas las universidades, cada vez hay más presión para que hagamos las dos cosas, ¿no? Eso está también muy fuerte. Y en ese sentido tenemos ciertas obligaciones de relacionarnos con u otras instituciones, porque nosotros estamos en Chiapas. Si estuviéramos en la Ciudad de México, pues podríamos impartir docencia en cualquier facultad de la UNAM, en cualquier posgrado, pero el estar en Chiapas nos dificulta esa actividad y entonces lo que hemos hecho es relacionarnos con instituciones locales para cumplir con ese requisito. En ese sentido, pues yo imparto clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH desde hace muchos años, también casi 20 años, y ahí es donde yo asesoro estudiantes, normalmente de sociología, por los temas que trabajo, pues son los que se interesan en estos temas de resistencias y movimientos sociales, problemas políticos, conflictos agrarios, ¿no?, que son los que despiertan mayor interés en los estudiantes de sociología aquí en Chiapas y temas que yo trabajo. Esta sido pero también participo en comités tutorales en diferentes instituciones locales, como el CIESAS, la Maestría en Desarrollo Rural de Chapingo. Y en los últimos años que tenemos un contacto, pues hacemos parte, más bien el CINSUR es parte del posgrado en antropología de la UNAM, pues ahí ya tenemos un espacio para ejercer de manera más directa docencia y también asesoría de tesis. Entonces, ahí tenemos estudiantes. Nosotros tenemos una sede aquí en San Cristóbal de ese posgrado,
de antropología, una sede para abrir maestría. Entonces, normalmente tenemos semestres con 5 o 6 estudiantes, 8 a veces, o sea, pocos estudiantes, pero que nos da la oportunidad también de asesorarlos, ¿no? En ese sentido, esas son las relaciones que yo tengo y donde puedo apoyar en la formación de estudiantes de estas disciplinas. Ahora, la otra pregunta sobre cómo le hacemos para hacer investigación. Bueno, la idea, o nosotros, el grupo que ahora trabajamos con este interés sobre la frontera, hemos procurado de que sean investigaciones que surjan de problemáticas sociales, es decir, no propiamente de intereses teóricos o de intereses de investigación, sino que procuramos darle seguimiento a los problemas que surgen en los territorios de interés. Y en ese sentido también procuramos, sobre todo la base de nuestro trabajo es el trabajo de campo, es lo más importante, y procuramos relacionarnos con la gente de los lugares, y para eso los estudiantes son muy importantes, ¿no? En los proyectos de investigación que tenemos, integramos a estudiantes de las regiones que nos interesa estudiar, en este caso la frontera, y a través de apoyos que la universidad nos da con lo que llamamos los proyectos PAPIT, que es un programa de apoyo a la investigación, podemos apoyar a estudiantes con becas. Hay unas becas que son muy buenas, que son becas para conclusión de estudios, y que se le otorga a los estudiantes de licenciatura que tienen más del 70% de créditos. Y de esa manera los integramos al proyecto, buscamos personas obviamente que cumplen los requisitos y que tienen el interés de estudiar esos territorios, que tienen temas que de alguna manera se relacionan con nuestros intereses de investigación, y los integramos a estos proyectos. Eso también nos ayuda para que tengamos gente participando en el proyecto que son de los lugares que trabajamos, ¿no? Eso es una manera, es una estrategia creo muy importante, donde nos ayudamos y ayudamos a los estudiantes también con una pequeña beca por unos meses. Y lo otro, bueno, tenemos varios de nosotros, tenemos varios años trabajando ya en Chiapas, es decir, conocemos la región, conocemos la gente, y eso nos permite y nos da muchas facilidades para llegar a muchos lugares donde hacemos investigación. Por otro lado, también en estos proyectos que te hablaba, que hemos elaborado para desarrollar nuestras investigaciones sobre la frontera, integramos a investigadores también externos al CINSUR, porque también hay la posibilidad de que son de instituciones de Chiapas, obviamente, porque de eso se trata, de relacionarnos con las instituciones locales. Y también eso nos abre otros espacios, ¿no? Porque, bueno, vamos juntando las capacidades y las relaciones de cada uno de los participantes, y eso nos abre muchas puertas para que podamos realizar la investigación sin ningún problema en el campo, que es la parte más complicada. Ahora no sabemos lo que viene, o sea, con las nuevas condiciones, hacer trabajo de campo va a estar muy complicado en un buen tiempo, entonces es un tema que creo que todos estamos pensando de cómo van a ser esas estrategias de ahora en adelante. Pues qué interesante y qué afortunados los estudiantes, porque pues puede ser mínima la beca, pero lo más importante es que los están formando en procesos de investigación, ¿no? No es solamente un proceso, digamos, de docencia, de seminarios, sino también de ir metodológicamente acompañándolos, me imagino. Entonces, pues está bastante interesante. Ahorita, con lo que decías, ya traes una vinculación, digamos, con los actores sociales con los que has estado vinculada en algunas poblaciones. Entonces, posiblemente, no sé si lo estarás pensando por ahí, mantener pues esa relación ahora que no podemos salir a comunidades y a campo con estos temas de confinamiento, ¿no? No sé si quizá por ahí lo estés pensando, o quizá profundizar en en estas partes teóricas de toda la información que seguramente tienes. No sé cuál es tu perspectiva en ese sentido, ¿no? Bueno, pues sí, ahorita creo, como te decía, creo que todos estamos en esa búsqueda de encontrar la manera de no, aunque estemos aislados o encerrados, pues no encontrar la forma de mantenernos relacionados con todos esos procesos. Y sí, efectivamente, los estudiantes son
pues, la parte más importante para esto. Entonces, tal vez en otras circunstancias no nos habíamos percatado de todo lo que implica tener esas relaciones, pero justo ante esta necesidad de estar comunicados con gente en los lugares, no solo lo que los medios te dicen, sino con la gente que está viviendo ahí, pues te das cuenta que tienes muchísimos estudiantes que han estado contigo en diferentes procesos y a quienes puedes recurrir, ¿no? Entonces creo que a todos nos ha pasado de volver a revisar nuestros teléfonos, nuestros correos y recordar a esos estudiantes que tenemos, que conocemos y que no los hemos visto o que seguimos manteniendo contacto, pero que ahora son nuestra opción para llamarles, preguntarles, que nos informen cómo están, qué están viviendo, qué están viendo en sus localidades, ¿no? Y sí, a mí me ha pasado eso, o sea, sí he recurrido a esa estrategia, digamos, no solo como estrategia de investigación, sino también en esta cuestión que también supongo todos tenemos de que estamos encerrados, estamos pensando mucho y estamos recordando muchos procesos que lo teníamos por ahí olvidados y estamos recordando personas y en ese sentido también para saber qué ha sido de su vida, qué están haciendo ahora, ¿no? Eso creo que, por un lado, o sea, sí lo personal de saber qué están haciendo, cómo están, pero también te das cuenta que eso puede ser útil para saber qué está pasando en esos lugares. Y eso es lo que hemos hecho. Algunos con los estudiantes más recientes, pues la comunicación todavía seguía siendo directa y entonces varios de ellos, en mi caso, se han comunicado ellos conmigo también, con la misma pregunta para saber qué está pasando, cómo estamos y también con la necesidad de contar lo que están viviendo en sus localidades. Entonces, sin haberlo buscado, de repente uno se da cuenta que tiene mucha información de esos lugares y que puede ser una opción. Puede ser una opción porque ellos también tienen el interés de contar lo que están viviendo y pues nosotros esa necesidad también de saber qué está pasando. No solo del tema del virus, sino de todas porque la vida sigue, ¿no? En esas localidades, bueno, en todos lados, pero sobre todo en el campo, pues la vida sigue. Entonces, para saber qué es lo que están haciendo, los problemas que están enfrentando y toda esa situación. Y ya pasando a otro tema más de tu conocimiento y desde tu opinión, digamos, ¿cuáles son los cambios que tú alcanzas a ver si es que ves, ¿no? Entre, por ejemplo, desde esta dirección gubernamental que se tenía en esto que ya no mencionabas en estos estudios que has tenido, de concesiones que se dieron, por ejemplo, que ni siquiera conocemos o que ni siquiera conocen ustedes que están en estos territorios, ni siquiera la propia gente, ¿no? Muchas veces sabe exactamente qué territorios fueron los que se concesionaron para actividades extractivas. Entonces, y en este periodo, digamos, de cambio gubernamental a nivel federal, ¿observas cambios? ¿No los observas? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Bueno, igual es un tema bien complicado. Sí. Yo creo que en términos generales, sí hay un cambio, ¿no? O sea, sí hay un cambio, sí viene la idea muy fuerte o sí fue una promesa de campaña y sí sigue siendo como yo oigo las declaraciones del presidente de la República, de que se mantiene en esa posición de cambiar esas formas o esas injusticias que se cometieron en estos territorios, en todo, pero específicamente en estos territorios de los que estamos hablando. Yo lo que veo, y esto ya lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo que tenemos discutiendo estos temas en nuestros congresos, ¿no? Que no veíamos hacia dónde hacernos, es que es muy complicado. Es muy complicado revertir lo que ya está hecho. O sea, no es suficiente con las buenas intenciones o con la certeza de que es necesario cambiar, de que Coincido. cómo quitas una concesión, o sea, cómo dejas de cumplir con un compromiso que fueron cuidados de una manera, o sea, bien pensada. Quienes hicieron todas esas políticas que hemos criticado tanto, lo hicieron sabiendo de que iban a dejar
las cosas de una manera, de tal manera, amarradas, como le decimos comúnmente, que fuera casi imposible revertirlo. Y entonces ahí es donde nos enfrentamos a este problema, porque desde que la economía se globalizó de la manera en que lo conocemos ahora, no quiere decir que antes no lo estuviera, pero sobre todo en estos años de lo que llamamos las políticas neoliberales, donde los estados nacionales dejaron de tener la suficiente independencia para decidir qué hacer, tanto en la política aplicar como con sus territorios, ¿no? Entonces fueron firmando o acordando una serie de convenios y tratados que les fue evitando cada vez más o les fue imposibilitando que pudieran decidir sobre su propio territorio. Entonces, de repente nos damos cuenta de que no depende, nosotros como país no podemos decidir hasta qué leyes implementar, por ejemplo, la gran discusión que ahorita hay en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Donde el Estado, con toda la fuerza que tiene, ha tratado de implementar algunas medidas eh, para evitar que se sigan aplicando esos contratos que perjudican al Estado en general y que solo benefician a la empresa privada. Y estamos viendo cómo se está revirtiendo todas esas medidas, porque los tratados internacionales pues tienen una validez jurídica internacional justamente, y un Estado no lo puede revertir porque así lo decida, aún teniendo toda su fuerza y todas sus leyes y toda su estructura, ¿no? de Estado. Entonces, esto nos está demostrando la gran dificultad que existe para que se pueda cumplir con esa promesa de revertir todos esos procesos. Supongo, yo no soy experta, esto lo lo tenemos que leer, que es como le hacemos enterándonos, ¿no? Con los expertos en comercio internacional y en legislaciones internacionales y todos los temas. Pero lo que podemos ver es que la única manera como de revertir esos procesos, pues seguiría pagando unas cantidades de dinero que prácticamente es imposible hacerlo a las propias empresas. O sea, pagarles tal cantidad de dinero que prácticamente es lo mismo que dejarlas que sigan funcionando, ¿no? Aún sabiendo todo el daño y todo pues realmente es eso, es un robo a la nación que se está, por los datos que ya es algo que sabíamos, pero ahora lo estamos viendo en datos. Nos estamos enterando de números, de lo que implica todo eso que teníamos años diciendo que había un robo de las empresas hacia los estados, ¿no? Específicamente hacia el territorio mexicano, que es el que nos interesa. Entonces sí, yo creo que estamos en esta disyuntiva, es muy complicado, yo no dudo de las buenas intenciones, pero el cómo hacerlo, híjole, eso sí, no, tampoco podría saber exactamente qué hacer. Supongo que, bueno, lo que yo sí considero es que es necesario continuar con estas resistencias. Es la manera en que se puede presionar aún más a las autoridades para mantener y para dar a conocer que no hay acuerdo en que se prioricen, ¿no? Estas empresas transnacionales sobre el derecho de los territorios que tienen las poblaciones, o que tenemos todas las poblaciones que lo habitamos, en este caso no solo las indígenas o las campesinas. Entonces, pero bueno, también estar conscientes de las limitaciones de esas resistencias. Entonces, ¿qué tendríamos que estar? Tiene que haber unidad entre los procesos de resistencias a las poblaciones y los gobiernos. Y para eso, pues el gobierno tiene que buscar la confianza de las poblaciones para que todos estemos claros de que sí hay la intención de revertirlo. Porque el otro gran riesgo es que haya una división entre algunos grupos sociales con el gobierno cuando la lucha es a nivel internacional, ¿no? Con los acuerdos. Pero bueno, ese es un problema también que estamos enfrentando en el país. Claro, ya es un problema no solo nacional casi, ¿no? En ese plano es un tema también internacional. Dices bien, y ¿sabes qué? Yo ahora recordaba en algo que ya habías comentado, que ya habíamos comentado en otra plática. Tú hablabas un poco de esta, a veces, eh,
especie de, no sé si llamarle capacitación o de acercar información a los actores sociales, porque dices bien, o sea, para mucha gente todavía no tenemos el conocimiento suficiente para poder vislumbrar el camino para salir de esto, ¿no? Y tú en algún momento mencionabas la importancia que tiene también acercar impulsar las capacidades de defensa en algunas poblaciones. Entonces, ahí, como academia, ¿la has hecho a través de tus grupos o no? ¿O cómo lo planteas en ese sentido, no? ¿O solamente es acercar información y dialogarlo con ellos? ¿Cómo lo planteas tú ahí? Bueno, sí, esa es también, sabes, una gran discusión entre los académicos de qué es lo que nos corresponde hacer. Y bueno, yo parto de que pues somos académicos, nos pagan por esto, o sea, somos, digamos, afortunados por el trabajo que hacemos y que efectivamente cuando nos acercamos a las comunidades, pues sí tenemos un interés de trabajo, ¿no? De obtener resultados, de sacar publicaciones. Y yo creo que el primer paso es ser honestos en ese sentido. O sea, porque otro problema que hay es acercarse a las localidades, a las comunidades y ofrecer que les vamos a resolver o que lo que vamos a sacar de información les va a ayudar para que puedan enfrentarse a todas estas transnacionales, al gobierno, depende de lo que sea el adversario. Entonces, a mí me parece que aquí esto es algo que hemos discutido muchísimo en este grupo de investigación sobre la cuestión de ética del investigador. Y es, bueno, primero partir y formarles, somos investigadores, somos de la universidad, hacemos publicaciones, ¿no? O sea, ese es nuestro trabajo. Pero también, claro, convencerlos de que la información que se obtenga, pues puede ser, no que va a ser, puede ser importante para que ellos a su vez puedan construir resistencias con mayor información y puedan enfrentar de mejor manera a las empresas o al gobierno, depende de quién estén ubicando como adversarios. En ese sentido, bueno, procuramos que cuando hablamos con la gente, con las personas que entrevistamos en los recorridos, pues les contamos otras experiencias que conocemos, tratamos de no solo obtener la información, sino de hacer, o sea, no solo hacer entrevistas o preguntas, encuestas, sino pláticas realmente con ellos, conversatorios, ¿no? En ese sentido de que obtenemos información, pero también les procuramos darles información de lo que está pasando, de lo que vemos como riesgos, para que sean más precavidos con ciertas cosas. O sea, esa manera también de hacer trabajo de campo lo hemos acordado, o estamos la mayor parte del grupo de acuerdo en hacerlo de esa manera, ¿no? Aunque nos tardemos muchas horas con una persona, con dos personas, pero bueno, ese es el objetivo también. Procurar no solo extraer la información, sino compartir con ellos el conocimiento que tenemos sobre esos temas. Eso me parece que es de lo poco que podemos hacer, ¿no? Porque tampoco nos podemos convertir en activistas, o sea, algunos podemos hacerlo en ciertos temas, pero no podemos ofrecer eso a las localidades, porque eso es lo que trae también mucha desconfianza en algunos lugares donde ya también se ve a los investigadores como extractivistas, ¿no? Que nada más llegan y sacan información y ya no los vuelven a ver. Entonces, realmente aquí se trata o tratamos, dado que estudiamos problemas reales, ¿no? Que se están viviendo muy en el momento, además, muy coyunturales. Entonces, procurar intercambiar ese tipo de información con ellos y si es necesario mantener el contacto, luego para mantener la comunicación con ellos, o sea, no llegar y ya olvidarnos de ellos el momento que ya publicamos nuestros resultados. Y eso, que ellos sepan lo que estamos haciendo y si un día ven esos resultados ahí, no sientan que fueron engañados, que es lo más que podemos hacer. Y claro, si ellos requieren algún otro tipo de apoyo, pues procuramos hacerlo. Depende de lo que se necesite, ¿no? En ese sentido. Pero normalmente es a ese nivel. Tampoco somos ni los que encabezamos sus movimientos, ni pretendemos siquiera ponernos ahí como los que están guiando esos movimientos. Porque pues eso ya hay mucha experiencia de que no da los resultados que se pretenden.
normalmente. Y que bueno, esa es una forma también, yo diría, de permitirles a ellos que ellos tomen sus decisiones, ¿no? Unas Así decisiones es. propias y solamente con la información y con el conocimiento que ustedes puedan acercarles también a ellos, ¿no? Como ese intercambio. Porque al Así final es. pues, son ellos los que están viviendo en sus territorios, son ellos los que llevan su vida cotidiana, entonces es también hasta cierto punto no querer dirigir su vida, ¿no? Sino simplemente estar como cercanos a lo que están decidiendo y a lo que están, en donde están involucrados muchas veces con afectaciones y a veces con grandes logros que pueden tener en la defensa de sus territorios, o a veces hasta negociaciones que pueden llegar a ser, que a veces son bastante creativas, ¿no? Dentro de las propias poblaciones. Entonces, pues yo te agradezco bastante. La verdad que esta información es además bien importante porque se habla mucho de movimientos sociales en términos de esto, ¿no? De frente a estas posturas extractivistas y pocas veces quizás se habla con mesura, con esta distancia de lo que realmente podemos hacer, tomando como cierta precaución y medida de lo que hablabas tú, de hasta dónde realmente podemos llegar, como siendo muy realistas, ¿no? Desde la trinchera en donde nos estamos moviendo. Pues el tiempo ya sabes que siempre se nos agota. Podríamos seguir platicando, que luego siempre lo hacemos, pero fíjate que estaba recordando también lo de Procede, ¿no? En su momento, en AMER se estuvo discutiendo muchísimo el tema de las implicaciones de Procede, la certificación de las tierras y privatizar la tierra, pues aquí vemos grandes consecuencias de eso que se hizo en los 90s, ¿no? Pero bueno, pues ahora no sé si tú quisieras ir cerrando con algún comentario general para quienes nos ven. Ajá, sí, bueno, muy rápidamente nada más comentar que creo que otra cosa que, bueno, el tiempo nos ha enseñado es que debemos justo eso que mencionabas, ¿no? Dejar que las personas decidan. Porque si nos convertimos en los que hablamos por ellos, pues vamos a terminar haciendo lo mismo que estamos criticando. Entonces, bueno, aquí también hemos visto personas, ejidos, que han decidido aceptar alguno de estos proyectos que yo podría no estar de acuerdo y sabiendo lo que puede implicar, pero bueno, conociendo la situación en la que están, en la que viven, entonces me parece que tenemos que también respetar esas decisiones que ellos tomen y nosotros pues solo darle seguimiento y ver lo que se está haciendo, tal vez escribir sobre ello, reflexionar, pero no nos podemos convertir en los que hablemos por ellos. Eso me parece también, o al menos yo he pensado mucho en eso y creo que eso debemos hacer, porque uno de los problemas fuertes que hay en los lugares ahorita, o que hubieron, ahorita estamos todos encerrados, es esta división que se ha generado al interior de varias localidades y ejidos por grupos que aceptan proyectos y grupos que no aceptan, ¿no? Entonces, nosotros agregarle más a esas divisiones que ya hay, me parece que no estamos aportando mucho. Entonces, más bien ser inteligentes igual que ellos y procurar apoyar si encontramos alguna manera para que no se dividan y para que encuentren la manera de negociar en los mejores términos, si así lo quieren ellos, ¿no? Y si nos piden nuestro apoyo para eso. Eso sería. Sí, pues muchas gracias, Dolores. Nos vamos a despedir de quienes nos ven. Como se dan cuenta, seguimos trabajando en Ciencia de la Universidad a través de Regeneración Pluralidad. Esperamos que les sigan gustando las temáticas, pues ahorita con la posibilidad de tener invitadas e invitados de investigación, investigadores de diferentes estados y de diferentes instituciones, en este caso de la UNAM, y bueno, hemos tenido y seguiremos teniendo, espero, este tipo de invitaciones. Pues eso es todo y que pasen buen día. Gracias, Dolores, hasta luego. Hasta luego.